principios bíblicos para la aplicación de la disciplina en casa, en el hogar, ¿verdad? O en los hijos. Y uno de los principios que la palabra de Dios nos presenta es que hay que comenzar temprano, ¿ok? Ujú. El principio bíblico es instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo dice que no se apartará de él o no lo abandonará, ¿ok? Los padres no Ujú. deben de esperar a que con la idea de pensar de que el niño está muy chiquitito, es muy pequeño, no entiende, no sabe. El principio bíblico, hermanos, es que debe ser desde niño, ¿verdad? Y dijimos que la niñez va desde los 0 años, hermanos, hasta algunos, pues hasta lo ubican hasta los 12 años, algunos un poquito antes, pero ese es el tiempo que se conoce como la niñez. En otras palabras, es la etapa donde deben de formarse y se deben de poner todos esos elementos que son necesarios para la vida, ¿ok? El segundo principio que mencionamos es que los padres deben de mantener un frente unido. ¿Ok? El Ujú. principio bíblico es andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, difícilmente. Los padres, ¿ok? Papá y mamá deben de ponerse de acuerdo en cuanto a los métodos, la forma, deben de cooperar el uno con el otro para que se pueda lograr el objetivo. Como principio número 3, presentamos el hecho de que los padres deben de predicar con el ejemplo, ¿ok? Y dijimos, el principio bíblico es, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Los niños generalmente aprenden de lo que ven, ¿ok? No tanto de lo que se les diga, sino de lo que ven. Los niños observan constantemente a sus padres, aprenden a hablar, a comportarse, a relacionarse, imitando totalmente a sus padres. Por eso presentamos como un tercer principio el hecho de que los padres deben de ser un ejemplo. Yo mencionaba en este aspecto también un principio de coherencia. Dijimos que los padres tienen que ser coherentes, o sea, sus palabras juntamente con sus acciones, ¿ok? O sea, un padre no puede decir una cosa y hacer otra. Debe de ser coherente en palabra y en acción. ¿Ok? El cuarto principio que, que yo presenté tiene que ver con eh, el control de nuestras emociones. ¿Ok? Aplicar la disciplina o la corrección en casa y si no hemos logrado controlar nuestras emociones, no es correcto, no es adecuado, no es la mejor manera de aplicar la disciplina en casa, ¿ok? La Biblia dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Yo sé, como por experiencia lo digo, yo sé que hay ocasiones que los hijos hacen cosas que sentimos que nos hacen salirnos, como diríamos, de nuestras casillas o salirnos de lo normal, ¿ok? Constantemente a veces los hijos pueden hacer cosas que pueden alterar totalmente nuestras emociones, pero el principio bíblico es que más vale ser paciente y que es mejor conservar el dominio propio, ¿verdad? Entonces los padres deben de ser muy cuidadosos. Es más, la recomendación es que si usted está enojado, si usted está con ira, si sus ánimos no son los mejores, no es recomendable que usted aplique alguna corrección o alguna disciplina en esa condición. Usted debe de esperar, ¿verdad? Usted debe de esperar que le baje la emoción y entonces poder tratar con su hijo o tratar de corregir alguna acción o algún comportamiento inadecuado de su hijo. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro principios que presentamos en el tema anterior. Ahora, el quinto principio
tiene que ver con la aplicación de la corrección, ¿verdad? Y la amonestación. Porque dijimos en la reunión pasada que la palabra de Dios nos enseña, específicamente el apóstol Pablo, nos enseña cómo nosotros debemos de criar a nuestros hijos, cómo debemos de formar a nuestros hijos. Y hoy aprenderemos un poquito cómo debemos nosotros ejercer la autoridad, la disciplina en la vida de nuestros hijos para lograr definitivamente esa obediencia o lograr esas actitudes o conductas que nosotros queremos que nuestros hijos puedan cultivar, ¿ok? El principio de la palabra del Señor, según Efesios capítulo 6, dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Dos elementos. La primera dice disciplina y tiene que ver con recompensa y castigo, lo que hacemos, ¿ok? Y la segunda parte, a la palabra amonestación puede también interpretarse como instrucción. Y la instrucción tiene que ver con poner, colocar, tiene que ver con reglas, con normas, con valores, principios. O sea, en otras palabras, lo que enseñamos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que debemos de enseñar, que debemos de formar a nuestros hijos. Y en ese proceso de enseñanza, ¿verdad? Entonces habrá ocasiones en las que quizás sea necesario aplicar alguna corrección o alguna medida disciplinaria. ¿Ok? Entonces, ah, cuando hablamos de instrucción o de amonestación, hablamos, apreciados hermanos y padres, de formar en nuestros hijos en ciertos elementos, por ejemplo, valores. Los hijos deben de ser enseñados, deben de ser, hermanos, educados en valores. Valores como el respeto, valores como la obediencia, la honestidad, la cooperación. Y estos valores no vienen con la genética, ¿ok? Esto no es que los niños nacen desde ya siendo respetuosos o siendo obedientes, no. Bíblicamente nosotros entendemos que nacemos con una inclinación hacia el mal, nacemos con una inclinación hacia el pecado. Y esa es la tarea de los padres, formar, educar, enseñar, ¿ok? Para que esa naturaleza pecaminosa o esa inclinación al pecado de alguna manera pueda ser controlada y a través de valores, a través de principios, a través de reglas, de normas, podemos lograr ese propósito. Entonces, el respeto, la obediencia, la honestidad, la cooperación son valores que deben de ser cultivados, son valores que deben de ser enseñados, ¿verdad? Y cuando hablamos de valores, hablamos de todas esas cualidades, hablamos de todas esas virtudes que nuestros hijos deben desarrollar para que puedan ser hombres y mujeres de bien en esta vida. ¿Ok? Cuando hablamos de normas, hablamos de todas esas, digamos, reglas de comportamiento que nosotros ponemos en nuestra casa. Un ejemplo, como lo ven en la diapositiva, un ejemplo es una norma, podría ser que en casa los niños deben de dormir a las 8 de la noche o deben de dormir a las 9 de la noche. Y debe ser, es una norma y por lo tanto debe de trabajarse para que se cumpla esa norma. Otra norma puede ser el arreglo de la cama. Los hijos deben aprender a eso o deben de aprender a ordenar sus cosas. Son reglas que hay en casa y esas reglas son importantes porque permiten la buena convivencia, la sana convivencia en casa, ¿verdad? Y ayuda que todo vaya bien. Definitivamente los niños están en contra de las normas, están en contra de las reglas, ¿ok? De hecho, aún a nosotros también los adultos, dígame, generalmente no nos gustan que nos controle. A los adultos generalmente no nos gusta que nos digan qué hacer. Si a nosotros que somos adultos muchas veces no nos agradan ciertas cosas, ahora imagínense los niños. Los niños necesitan
entender que las normas son importantes y que deben de cumplirse en casa. ¿Ok? Hay una historieta muy interesante de unos niños que eran tres hermanitos, ¿verdad? Y un día ellos armaron un plan porque estaban cansados de tantas reglas que sus padres les imponían. Y entonces, en una ocasión que ellos estaban sentados a la mesa, el mayor dijo, queremos proponer a los tres hermanos que estamos acá, que a partir de hoy, de este momento, ya no hayan reglas en esta casa, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien viva como quiera. Y entonces los padres se miran el uno al otro, ¿no? Y entendían por dónde venía el asunto. Y entonces los padres consienten con los hijos y le dicen, ok, está bien, perfecto. A partir de hoy no hay normas en esta casa. A partir de hoy no hay reglas, nada nos obliga a nada y por lo tanto pues cada quien puede vivir como quiera. Los niños estaban felices, los muchachos estaban emocionados porque a partir de ese momento nadie les iba a decir absolutamente nada. A la mañana siguiente pues los niños se despertaron tarde y se sorprendieron porque pues mamá o papá no había llegado de mañana para levantarlos para ir al colegio y los niños se sorprenden y entonces van donde su mamá que todavía estaba ahí tranquila, descansando y le pregunta, oye mamá, pero no nos despertaste para ir al colegio. Mira, no fuimos al colegio hoy. ¿Qué pasó? Y entonces la mamá les dijo, bueno, ustedes dijeron que no quieren normas, que no quieren reglas en esta casa. Y como no hay nada que me obligue a levantarme temprano para cuidarlos a ustedes, para llevarlos al colegio, así que yo voy a seguir durmiendo. Ay, los niños, pues bueno, eh, pasaron la mañana, los niños tenían hambre y la mamá seguía descansando, no había comida y ya los muchachos estaban un poquito preocupados y van, pero mamá, no nos has hecho desayuno, mamá, no nos has hecho el almuerzo y entonces la mamá le dice, bueno, pero sí que nadie me obliga, no hay una regla, no hay una norma, no hay nada que me obligue a darles de comer a ustedes. Y así todo el día, y aquellos niños estaban hambrientos, descuidados, y a la hora de la tarde, ya la cena, ellos dijeron, no, proponemos nuevamente que se restablezcan las normas en casa, que se restablezcan las reglas en casa. Son necesarias, y cada familia, en cada hogar, deben haber normas claras, deben haber límites claros, ¿verdad? Y esa es tarea de los padres establecer esas normas y esos límites claros. Y también hablamos de principios. Cuando hablamos de principios, hablamos también de normas o leyes, pero que tienen un carácter moral. Los 10 mandamientos son principios que tienen un carácter moral y que también deben ser formados, deben de ser puestos en el corazón y en la mente de los hijos. Ahora, se habla de poner, de colocar, de instruir. Cuando hablamos de todos estos elementos, debe de hacerse siguiendo el consejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, y todas estas cosas, hablando de las normas, de los preceptos, de los mandamientos que Dios había establecido para el pueblo de Israel, le dice a los padres, y todo esto las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás, dice, como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, apreciados padres y hermanos, esos valores, esas normas, esos principios, esos límites que deben de haber en casa, hermanos, deben de estarse repitiendo constantemente y esa es la manera de instruir, esa es la manera de poner, de colocarlo en la mente y en el corazón de los hijos, ¿ok? Lo repetirás porque en la repetición hay aprendizaje, ¿ok? Si usted se lo dice una vez y luego usted piensa que automáticamente el hijo va a obedecer, estamos en problema.
Hay que estarlo repitiendo y repitiendo una y otra y otra y otra vez, porque ese es el principio que la palabra de Dios nos enseña. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás, estando, dice, en la casa. Cuando estemos fuera de casa, si usted lleva a su hijito al colegio, usted lleva a su hijito de compra, si usted va con su hijito a jugar, ¿ok? Debe de explicarles las normas, las reglas que rigen la conducta del ser humano. Cuando te acuestes, cuando te levantes, aquí se habla de la mañana, cuando los padres pueden establecer o hacer un culto familiar, o por la tarde, antes de irse a acostar. Los padres deben de sentarse, hablar con sus hijos, contarle, explicarle, ¿verdad? Cada una de esas cosas que se requiere de cada uno de ellos, qué es lo que se espera de ellos, ¿verdad? Entonces debe ser una constante, cada día, para que los hijos puedan aprender, para que los hijos puedan entender y puedan ver el valor de cada una de esas enseñanzas que como padre nosotros hacemos. Y lastimosamente, apreciados hermanos, por el ritmo de vida que nosotros llevamos hoy, por el estilo de vida y especialmente en este país, tendemos a descuidar estos aspectos, ¿verdad? Hay muy poca comunicación con nuestros hijos, muy poco diálogo, muy poco tiempo en el que nos sentamos a hablar con ellos y a explicarles todas estas cosas que son necesarias y que deben de ser explicadas. Por lo tanto, debemos hacer arreglos, ¿verdad? Debemos hacer todos los arreglos. La semana pasada yo hablaba con una madre que estaba ahí preocupada, llorando por sus hijos y angustiada, y ella me decía, pastor, es que no tengo tiempo. Ella, la hermana, tiene tres trabajos. Yo le decía, hermana, yo sé que entendemos y entiendo la situación, pero sus hijos son más importantes que cualquier cosa. Y yo creo que si vale la pena quizás dejar un trabajo, aunque hayan ciertas limitantes en algo, pero usted va a ganar mucho más estando más cerca de sus hijos, ¿ok? A veces mi esposa tiene un dicho que dice que a veces menos es más, o a veces es mejor perder algo, pero podemos ganar por otro lado. Y quizás perdamos unos cuantos dólares que dejen de entrarnos a casa, pero podemos ganar mucho más al estar más tiempo con nuestros hijos, porque es la manera como podemos lograr este aspecto de poner, de colocar, de instruir adecuadamente a nuestros hijos, ¿ok? ¿Qué más implica la instrucción? La instrucción implica animar, motivar, ¿ok? Estar constantemente, vamos hijo, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, usted puede obrar correctamente, usted puede hacer esto, usted puede ser obediente, estar motivando, ¿ok? Debemos ser claros con los hijos al mostrar las bendiciones de cumplir con cada una de esos valores y principios que podamos poner. Se debe de poner los resultados, qué pueden lograr, qué pueden tener, pero también se deben de tener en cuenta las consecuencias, ¿ok? Si no se cumplen esos valores, si no se cumplen esas normas, esas leyes, entonces eso trae ciertas consecuencias, porque es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Fue lo que Dios hizo con nuestros primeros padres. Cuando Dios los puso en el jardín del Edén, Dios fue claro. Dios estableció sus leyes, Dios estableció sus normas. Y Dios le dijo a Adán y Eva, si ustedes obedecen, ustedes van a vivir eternamente. Y aquellos que tenían que obedecer, Dios había puesto una señal, de obediencia, un árbol. La Biblia le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dice, si ustedes obedecen, pues todo estará bien, vivirán eternamente, vivirán en el estado en el que están, pero si ustedes desobedecen, entonces van a morir. Eso es, hermanos, poner las cosas claras. Y eso es lo que como padres debemos de poner a nuestros hijos, ponerles las cosas claras. Si hijo, si tú actúas de esta manera, vas a tener problemas, vas a tener consecuencias, pero si tú obras correctamente, si tú obras bien, entonces habrán grandes recompensas, ¿ok? También deben de utilizarse ciertas amonestaciones también,
¿verdad? Amonestaciones para irlos ayudando a que ellos vayan mejorando. Y por supuesto, todo padre, toda madre debe de entender que formar a los hijos, criar a nuestros hijos, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, ¿ok? Es una tarea que requiere mucho esfuerzo, que requiere mucha dedicación, que requiere mucha paciencia, que requiere mucha sabiduría. Y el único o la manera como nosotros podemos encontrar esa ayuda es mediante la comunión con nuestro Dios. Todo padre debe orar constantemente. Todo padre debe orar frecuentemente, todos los días. Debe de poner su vida en las manos de Dios, su hijo en las manos de Dios. ¿Ok? Para que hay un canto muy lindo de un cantante no adventista que dice, yo quiero ser como tú, ¿verdad? Y él dice, él hace una oración al Señor, Señor, ayúdame a ser como tú, porque mi hijo querrá ser como yo. Y cuando nosotros estamos constantemente orando, clamando y pidiendo al Señor, entonces Dios nos dará la ayuda que necesitamos para que nuestros hijos puedan ser formados correctamente. ¿Ok? Entonces, aquí cumplimos la primera parte, porque dijimos que la formación, de acuerdo a lo que Pablo nos presenta, de cómo debemos crear a nuestros hijos, es con amonestación, con instrucción, pero también con disciplina. Y aquí viene la parte que quizás resulte un poquito contrastante para algunos, ¿verdad? Porque, mis amados hermanos, yo quiero ser muy claro en esta tarde. Ah, hay principios, hermanos, bíblicos que permanecen, ¿ok? Los principios bíblicos permanecen y trascienden el tiempo, trascienden la cultura, ¿ok? Permanecen siempre y son aplicables a cualquier cultura, porque en el pensamiento posmoderno o en la época posmoderna, por ejemplo, hablar de castigo, hablar de corrección, como que no suena del todo bien. Pero, mis amados hermanos, vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, ok, ya usted puso la instrucción, ya usted puso los valores, las normas claras, y si el hijo obedece de esa manera, si el hijo las cumple, pues gloria a Dios. Perfecto. Pero si el hijo, hermanos, no cumple con las normas, con los límites que se pongan o con los principios que se ponen, entonces la Biblia dice que hay que aplicar ¿qué cosa? La corrección. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué cosa dice la Biblia, hermano? ¿Desde cuándo lo corrige? Desde temprano, ¿ok? Desde temprano. Por eso dijimos que uno de los primeros principios es que hay que comenzar desde temprano. Proverbios 13:24 dice, mis amados hermanos, que no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. ¿Ok? Note qué interesante. No corregir al hijo es no amarlo o no quererlo, pero el que corrige, hermano, el que ama, tiene que disciplinar a tiempo. ¿Ok? Cuando hablamos de disciplina o corrección, hablamos, mis amados hermanos, pues, de que debemos de aplicar, ¿verdad? Alguna corrección para tratar de lograr el objetivo que nosotros queremos, y es el hecho de que los hijos pues sean obedientes, de que nuestros hijos se porten bien, ¿verdad? A eso se refiere la corrección. Cuando las cosas se nos están saliendo de control, cuando el hijo está siendo rebelde, cuando el hijo está siendo desobediente, cuando el hijo no está queriendo pues sujetarse a esos límites que usted como padre ha puesto, entonces pues hay que aplicar la corrección.
Y la Biblia, a través del sabio Salomón, nos está diciendo que es necesaria. Ahora, rápidamente yo les voy a dar algunos consejos en cuanto a la manera de cómo aplicar la corrección. Número uno, la responsabilidad de corregir o disciplinar no debe ser transferida. O sea, hay padres, hay madres que dicen, ya verás cuando tu padre venga. Le voy a decir lo que hiciste y que él que te discipline o que él que te castigue. No, si es que la madre también tiene la autoridad para hacerlo. O el padre evitando también en algún momento aplicar alguna corrección, le dice, le voy a decir a tu mamá lo que hiciste y ya vas a ver lo que te va a hacer. Y como que cada uno se transfiere esa responsabilidad. A veces el padre se la transfiere a la madre o a veces la madre se la transfiere al padre. No, por eso dijimos que los dos deben de trabajar juntos. Y si ya los dos están de acuerdo, han hablado, ¿verdad? Entonces los dos están en la libertad para poder aplicar la corrección o la disciplina en los hijos. Un segundo consejo, el castigo debe de ser proporcional a la falta cometida. ¿Ok? Esto puede ser privarlo de alguna actividad favorita, quitarle ciertos privilegios o privándole de algunos entretenimientos favoritos que el hijo pueda tener. Pero si usted tiene límites en casa y si esos límites se violaron, entonces usted debe de aplicar la corrección. ¿Ok? Porque no hacerlo, no aplicar la corrección, entonces usted le está dando un mensaje, usted le está enviando un mensaje a sus hijos de que no hay problema, de que ellos pueden hacer, pueden actuar como ellos quieran y no hay ninguna consecuencia. ¿Ok? Entonces los hijos deben entender que hay consecuencias. ¿Ok? Ahora el castigo debe de ser proporcional a la falta que los hijos cometen. ¿Ok? Consejo número 3. Padres, manténganse firmes y decididos. Cumpla con lo que dice. Yo he visto, hermanos, y me da mucho pesar cuando hay padres, hijo, te va a pasar esto si no me obedece. Hijo, te va a suceder esto si no me obedece. Y el hijo sigue haciendo y deshaciendo. ¿Pero por qué? Porque el padre no se mantiene firme. La madre no se mantiene firme. Si usted puso las reglas claras, entonces deben de haber consecuencias claras. Pero a veces el corazón de padre y según nosotros estamos porque lo amamos y que queremos evitarle el malestar de algo o el dolor de algo o la tristeza por algo, entonces no cumplimos lo que decimos. Manténgase firme y decidido, cumpla lo que dice. Si usted no cumple, los hijos aprenden que nada les va a pasar y que por lo tanto ellos pueden hacer y deshacer. Entonces, apreciados hermanos, necesitamos entender estos principios y este es uno de los problemas que los padres tenemos hoy. Somos demasiado permisivos con nuestros hijos. No la hacen una vez, no la hacen dos veces, no la hacen tres veces y la viven haciendo y crecerán haciéndola toda la vida. Y el problema es que cuando sean hombres en esta tierra no van a ser hombres de bien. ¿Ok? Aprenderán, hermano, o creerán que se vale hacer todo en esta tierra. No, somos responsables de formar y de educar a nuestros hijos. ¿Ok? Una cuarta recomendación, no interfiera con su cónyuge. ¿Ok? Un padre, porque el problema que ocurre aquí es que cuando uno de los dos quiere aplicar la corrección, y entonces el hijo se va a quejar con el otro y el otro suspende el castigo o la corrección. Entonces lo que sucede es que es como la película, ¿no? El bueno y el malo. Queda alguien de los dos padres, queda como el malo y el otro padre queda como el bueno de la película. Así no funciona. Los padres no deben interferir. Cuando uno de los dos padres decide aplicar una corrección, el otro padre debe apoyarle. El otro padre debe de sostener la corrección. ¿Ok? Yo les conté la vez pasada que yo tenía dos hijas y a veces mis hijas trataban de escudarse en el otro.
Yo le decía, su mamá aplicó la disciplina y porque ustedes no obedecieron, así es que vamos para adelante, cumplan esa disciplina. O si yo la aplicaba, ella tenía que mantenerse, ¿verdad? Porque así funciona. Pero si los padres interfieren el uno con el otro, los hijos son astutos y los hijos perciben ese detalle. Y cuidado con las emociones. Yo hablé un poquito la vez pasada, ¿ok? Apreciados padres, no griten, no levanten la voz, no se descontrolen. Si usted ha sido claro con la instrucción, si usted ha sido claro con las normas, usted no necesita gritar. Usted no necesita ofuscarse, levantarse la voz y descontrolarse para aplicar una corrección. No necesita hacerlo. Simplemente mantenerse firme y decirle, mi hijo, había una regla, usted la violó y tiene una consecuencia. Por lo tanto, aquí está lo que usted tiene que hacer. Esto es lo que le va a pasar. No necesita gritar, no necesitamos descontrolarnos, pero generalmente muchos padres se descontrolan y no tienen, no gestionan adecuadamente sus emociones a la hora de aplicar la disciplina. Y para terminar esta parte, porque entiendo que hay una sección de preguntas, cuidado con lo que dices. Y esta parte, padre, es bien importante. Padres, cuida tus palabras, porque a veces con el afán de corregir algo y cuando no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, decimos palabras que sí pueden dañar y perjudicar la vida de nuestros hijos. No sirves para nada, eres un inútil, eres un bueno para nada. Estoy harto de ti. Tus hermanos son mejores que tú. Nunca haces nada bien. No sé ni para qué te tuve. Dios te va a castigar. Me avergüenzo de ti. Ah, apreciados padres, mucho cuidado. Si bien es cierto que en el proceso de formar habrá momentos en que tengamos que aplicar la corrección y la disciplina, pero debemos hacerlo de la manera correcta, de la manera adecuada, para, porque así vamos a lograr el efecto deseado. Pero si lo aplicamos de manera equivocada, entonces la disciplina no tendrá el efecto que nosotros queremos en la vida de nuestros hijos. Así sea. ¿Cuál es la razón por la que hay que aplicar la corrección o la vara? El sabio Salomón dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, así como un padre al hijo a quien se deleita. ¿Cuál es la razón bíblica por la cual hay que aplicar la corrección? Ah, la Biblia dice que es el amor, ¿ok? Porque el Señor a quien ama reprende. O hay otra versión que dice castiga, así como el Padre también lo hace con el Hijo que ama, con el Hijo que se deleita. Entonces, note, apreciados hermanos, la discrepancia que puede surgir entre el pensamiento bíblico y el pensamiento posmoderno, porque el pensamiento posmoderno enseña de que si usted corrige al hijo especialmente si en algún momento tiene que aplicar la vara o una corrección física, entonces le dice que no lo ama, que no lo quiere y que lo que está causando es pues dañando al hijo o que le puede causar un trauma psicológico o algo por el estilo. Pero el principio bíblico dice que el amor es el móvil que debe de llevar a la disciplina, a la corrección, ¿verdad? Entonces, por eso el título, Principios Bíblicos. ¿Ok? Para la Ujú. disciplina en nuestros hijos. Lastimosamente, pues hay algunos, como lo dije, algunos principios posmodernos o algunas ideas posmodernas que a veces difieren totalmente de la palabra del Señor, ¿verdad? Y ustedes miren, hermano, ustedes pueden notarlo. Vivimos en un país donde si un padre maltrata físicamente a su hijo, se le da un par de rollazos, como dicen, puede ser llevado o detenido por la policía. Pero usted, más que nadie, hermano, los que vivimos aquí, conocemos
el ambiente de Estados Unidos, como los niños, los muchachos y lo que ocurre en las escuelas. ¿Por qué? Por la falta de corrección, por la falta de disciplina. ¿Ok? Pero el principio bíblico dice que el amor que yo le tengo a mi hijo, a mi hija, debe de motivarme a corregirlo, porque yo quiero el bien para mi hijo, porque yo quiero que sea un hombre, una mujer de bien en esta tierra. Y si no lo corrijo hoy, entonces él no va a llegar a ser un hombre de bien en esta tierra. Ahora, la vara o corrección, dice la Biblia, aleja la necedad del hijo. Dice, la necedad está ligada en el corazón, dice, de el muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, yo no quiero que me malinterpreten, apreciados hermanos. No quiero que me malinterpreten, porque cuando hablamos de corrección, cuando hablamos de disciplina, hablamos pues de sancionar al hijo, pues quitándole algunos privilegios, algunas cosas que son de su interés. Y en última instancia, usted puede aplicar la corrección física. O sea, no estoy diciendo que usted va a agarrar a su hijo, hermano, como usted darle duro de aquí para allá y levantarlo una. No, no le estoy hablando de eso. No quiero que me malinterpreten y lo vean de esa manera, ¿verdad? Pero que si hay algún momento, alguna ocasión en la que tengamos que hacerlo, entonces hay que hacerlo y hacerlo adecuadamente. ¿Verdad? Gestionando usted sus emociones sin enojo, sin ira. Yo les contaba la vez pasada mi ejemplo personal. En más de alguna oportunidad yo tuve que aplicar la corrección física en la vida de mis hijas, pero yo hacía todo un protocolo con mis hijas. Oraba con ellas, me sentaba, les explicaba la razón del por qué. Yo les decía, hija, ¿te recuerdas cuántas veces yo te he dicho, mira, esto no es así, esto no tenías que hacerlo, pero tú no me pusiste atención, tú no has obedecido y por lo tanto yo tengo que corregir una acción equivocada que tú estás teniendo. Y no es porque no te amo con todo mi corazón, pero debo de enseñarte lo que es correcto en esta vida. Hermanos, y le soltaba dos bien asentaditos y ya, y tranquilo. A veces hasta yo lloraba. Porque dígame a quién le gusta que le suelten un par de correazos, a nadie. Pero la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón de los hijos y la vara puede hacer que esa necedad desaparezca en la vida de los hijos. ¿Qué es la vara de la corrección según la Biblia? En el contexto bíblico, la vara se utilizaba como un instrumento de corrección o disciplina. ¿Ok? La vara era un símbolo de autoridad y guía, especialmente en el ámbito pastoral, donde los pastores usaban una vara para dirigir y corregir a sus ovejas. Y el pastor de vez en cuando tomaba esa vara y cuando la oveja se le quería escapar, la agarraba con su vara y la traía de regreso. Habían ocasiones que el pastor tenía que darle algunos golpecitos a la oveja para que entendieran. Y es más, habían ocasiones que cuando ya el pastor había agotado todos los recursos, dice que habían pastores que fracturaban una patita de la oveja. ¿Para qué? Para que así aprendiera de fin. Estamos hablando, hermano, de los principios que la palabra del Señor nos presenta, que discrepan muchas veces de lo que la sociedad moderna enseña. Pero vuelvo a repetir, todo esto tiene que ser tomado con la madurez necesaria, ¿ok? Una disciplina física administrada correctamente no es violencia, ni maltrato, ni agresión. ¿Ok? Pero escucha el principio, administrada correctamente. Pero si usted desata toda su ira sobre su hijo por el error que su hijo cometió, y si usted agarra a ese niño, hermanos, como muñeco, eso sí es maltrato, eso sí es violencia, eso sí es agresión. ¿Ok? Pero estamos hablando de disciplina correctiva, una disciplina que lo que busca es corregir un accionar equivocado
de nuestros hijos. ¿Ok? Lastimosamente, hermano, fue después de la Segunda Guerra Mundial, por la influencia de ciertos movimientos sociales liberales, fue que se definió el castigo como un abuso infantil. Y por eso hoy existe esa discrepancia. Pero en la vara de la corrección, hermano, bíblicamente puede ser aplicada. ¿Ok? La vara de la corrección aleja la necedad, ya hablamos un poquito. La tendencia natural de los seres humanos es hacia la rebelión, la obstinación o el comportamiento imprudente. Es una inclinación al error o el actuar de manera incorrecta, que es común en los niños y jóvenes debido a su falta de experiencia y madurez. Y a través de la corrección podemos cambiar estos detalles. Un par de vistas más o tres vistas más para terminar. Miren, hermano, lea esta cita. Proverbios 23, 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. ¿Y qué dice la parte final? Librará su alma del Seol. ¿Ok? Es la palabra del Señor. Proverbios 29, 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué cosa dice? Avergonzar a su madre o a su padre. Hermano, basta de ser permisivos con nuestros hijos, ¿ok? Sí, hay que darles mucho amor a nuestros hijos, claro que sí. Son lo más valioso que tenemos. Pero si los amamos, también en algún momento de su vida tendrán que también experimentar la corrección. Y termino con esta cita, mis amados hermanos, de la sierva del Señor. Dice, desde una edad muy tierna, los niños están al alcance de influencias desmoralizadoras. Pero los padres que profesan ser cristianos no parecen discernir el mal de su propio proceder. Ojalá comprendieran que la influencia que se ejerce sobre un niño en sus tiernos años, escuche bien, imprime una tendencia a su carácter y modela su destino para la vida eterna o para la muerte eterna. Hermanos padres, aunque suene fuerte, pero de la formación que demos a nuestros hijos puede depender su salvación o su pérdida eterna. Los niños reciben las impresiones morales y espirituales, y los que son sabiamente educados en la niñez quizás yerren en algún momento, pero no irán lejos en su descarrío, porque se acordarán de cada lección, de cada enseñanza que recibieron de parte de sus padres.